Comencemos. Con la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington, D.C., entre octubre de 1889 y abril de 1890, se creó la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, a partir de lo cual empezó a tejerse una red de disposiciones e instituciones que llegarían a conocerse como Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional. Transcurrieron 58 años hasta la creación en Colombia de la Organización de Estados Americanos, la OEA, con la firma del Tratado Interamericano por 21 naciones de nuestro hemisferio, en la novena Conferencia Internacional Americana del 30 de abril de 1948, que entró en vigencia 3 años después, el 13 de diciembre de 1951. Surgió para crear un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia, como lo estipula el artículo 1 de la Carta Interamericana. Hoy la organización reúne a los 35 estados independientes de las Américas y es el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio. En esas calidades está llamada a apoyar el desarrollo de la nueva agenda interamericana, a convertirse en el instrumento político de un nuevo multilateralismo dirigido a responder los desafíos de la globalización, a transformarse en el foro de concertación política y jurídica multilateral, en un centro de intercambio de experiencias, fortalecimiento de acuerdos y acciones colectivas en la región, aunque en la actualidad más de uno cuestiona la eficacia de sus actuaciones e incluso su propia existencia. Es curioso que desde sus inicios la República Dominicana quedara sentenciada a la que sería su tortuosa suerte como miembro de la organización, pues debutó como el primer país sancionado por el organismo internacional con la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas de los demás miembros con el país en 1960 por la tácita participación de Rafael Leónidas Trujillo, presidente dominicano de la época, en el atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt el 24 de junio de ese año. Una decisión unánime en ocasión de la sexta conferencia de cancilleres celebrada en San José, Costa Rica, con la participación de todos los países miembros. Siendo que la OEA es una organización americana de alcance regional, que tiene por miembros a los Estados Unidos, Canadá y los países latinoamericanos, hasta sumar un total de 35 países, resulta criticada su marcada inclinación hacia las políticas norteamericanas. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, en raras ocasiones se opuso a los Estados Unidos. No lo hizo durante los conflictos marítimos entre Ecuador y Perú a finales del decenio de 1960. Tampoco durante la Guerra de las Malvinas en 1982 o cuando el ejército norteamericano invadió Panamá en 1989. Pero bien que fue expulsada Cuba de la organización cuando Estados Unidos le impuso el embargo y no se reintegró hasta transcurridos 47 años, el 3 de junio de 2009. Con la llegada al poder de la izquierda en varios países latinoamericanos a principios del siglo XXI, por primera vez en la historia de la organización, un candidato que no recibió el respaldo del gobierno estadounidense, el chileno José Miguel Insulza, se convirtió en secretario general y permaneció en el cargo desde 2005 hasta 2015. En el seno de la Organización de Estados Americanos se celebran las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, que desde 1994 se han constituido en importantes foros políticos, cuyas declaraciones y planes de acción orientan las agendas de las organizaciones del sistema interamericano. Adriana Aybar, en Esfera Global, experta en Derecho Internacional. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias, Marjorie, por la invitación. Un placer. Sobre el tema de la Organización de Estados Americanos, vamos a contextualizar cómo era la región antes de que existiera un foro como este. Yo creo que hablar en cuanto a cómo era la región latinoamericana antes de un foro como este, tenemos que decir algo muy importante como tal del sistema interamericano que quizás no es de conocimiento de la mayoría de personas. Y es que, de hecho, cuando hablamos de derecho internacional público, ese derecho internacional que lo vemos como la sombrilla de todo, resulta que el derecho interamericano es el que antecede a este derecho internacional que de hecho va mucho antes de lo que del mismo siglo XX inició a finales de lo que fue el siglo XIX. Y tú dirás, ¿cómo así? Pues sí, antes de conocer lo que
es la OEA como organismo regional. Ya sobre los años 1890-89 se cuenta que fue la primera conferencia de Estados americanos y se crea este espacio con un interés como tal de los Estados Unidos tener una relación de diálogo con aquellos países de América Latina y del Caribe, claro, con cierta estructura, no quizás a nivel organizacional, pero sí donde pudiera imperar esos intereses comunes. Y digo intereses comunes porque sabemos que en un cónclave como este, en donde un país como los Estados Unidos era quien armonizaba tener un espacio como este, pues podemos ver quién era la parte débil y quién era la parte fuerte, ¿no? Pero lo que quiero dejarte dicho como esto es que a pesar de que en aquel entonces no la mayoría o la totalidad de países latinoamericanos no podíamos llamarlos repúblicas, sí había un interés marcado de poder tener ese punto de encuentro en donde pudiéramos hablar sobre los intereses comunes. A pesar de la particularidad que tiene América Latina, y es que aunque somos obviamente una región que compartimos lazos culturales, lazos históricos, es una verdad gritada a voces de que tenemos una heterogeneidad que es lo que hace complejo que aún América Latina no pueda tener una agenda completamente común y que hayan pasado unos 40, 50 años intentando crear espacios donde digamos ya existe una América Latina y un Caribe completamente con un proceso de asociación, de integración completamente estructurado y no es así. Desde que se creó la Organización de Estados Americanos, Triana, ¿ha cumplido con los fines expresados en la Carta Interamericana? ¿Sabes qué? Yo lo quiero ver desde este punto de vista, Marjorie. Mira, como te decía en la primera pregunta, el sistema interamericano hizo grandes aportes a lo que hoy conocemos, de hecho, dentro del marco de lo que es quizás la misma Organización de las Naciones Unidas, que es la organización universal, ¿no? Donde los países discuten una agenda común y también diversa con sus organismos especializados. ¿En qué te quiero dejar dicho con esto? Yo creo que en un principio la Organización de Estados Americanos cumplió con principios muy importantes que hoy conocemos. Por ejemplo, el propio principio de la no intervención, de dónde emana realmente. Ya la ONU cuando vino a ser creada ya había sido establecido como principio por la misma, no Organización de Estados Americanos, sino por la misma Unión Panamericana que ya había establecido cuáles son esos principios, el mismo principio como tal de la codificación del derecho internacional, el derecho de asilo. Todos estos principios, que hay otros también, son aportes de la propia Organización de Estados Americanos, que en aquel entonces probablemente no se llamaba como tal, como acabo de mencionar, pero que son aportes que hoy día a día son de aplicabilidad a nivel universal en el derecho internacional, en la comunidad internacional, gracias a esto. Ahora bien, yo creo que hay otras cuestiones que han complicado el funcionamiento como tal de lo que está establecido en la propia Carta, por ejemplo. Y es el hecho en sí mismo de que desde un principio se ha visto como una crítica común el hecho del papel que ha jugado los Estados Unidos como una agenda particular dentro de esta organización regional. Y si nos vamos a hechos históricos, podemos hablar que de hecho desde la época de la Guerra Fría se ha dicho que desde la propia OEA es lo que imperó fue una agenda a favor del papel que estaba jugando Estados Unidos en la Guerra Fría. Bueno, yo creo que si es una opinión muy particular, yo entiendo que en definitiva si lo vemos a nivel en una balanza, ¿no? Tenemos que afirmar que el papel que juega los Estados Unidos sí interfiere directamente en la agenda de la organización como tal a nivel regional, que sí impera. Obviamente es un estado que, por tratarse de los Estados Unidos, ante los demás países latinoamericanos, tiene un poder. Ese poder que no es solamente el poder práctico, fáctico, armamentístico, sino también ese poder que sea ese soft power. Pero es que además financia, en términos reales, financia. Entonces, obviamente que es una agenda muy particular y no te puedo negar que en la mayoría de los procesos coyunturales donde ha jugado un papel la OEA,
pues obviamente que impera una agenda muy particular norteamericana. Por ejemplo, en los grandes acontecimientos que han marcado el curso del siglo XX, ¿cómo tú puedes catalogar que ha sido la intervención de la organización en el proceso de democratización? Mira, te voy a decir algo. Yo voy a partir, no voy a hablar de aspectos históricos muy lejanos. Cuando a partir del año 2005, promedio, la mayoría de los países de América Latina empezaron a ser gobernados por una tendencia hacia gobiernos de izquierda. Fue electo de hecho Insulza en aquel entonces como secretario general de la OEA. Era la primera vez que se elegía un secretario general que no estaba siendo apoyado por los Estados Unidos, y ahí podemos ver la diferencia de cuando un secretario general tiene quizás una agenda más hacia los intereses de la región que a la agenda norteamericana. Y veo que hubo un retroceso o un cambio de esas acciones cuando a partir del 2010 pasa lo contrario, que vienen de hecho gobiernos más de derecha, gobiernos más conservadores. Entonces, ¿qué decía de hecho los propios Estados Unidos, el secretario de Política Exterior de aquel entonces? Que se iba a volver a esa OEA de los años 50, de los años 60, más conservadora, más postdemocracia, que lo que nos quiere dejar dicho entre líneas, una OEA más intervencionista, por así decirlo, y me estoy quizás arriesgando mucho con el término, pero es lo cierto. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas, a pesar de que sí hay una agenda muy marcada, muy norteamericana, muy más a favor de esa agenda particular, más que esa convergencia de los intereses comunes, depende mucho también de quién es el secretario general de la organización. Lo podemos ver ¿Es un problema el secretario general actual? No es un problema, todo depende de lo que te acabo de conversar, de hacia qué línea de sistema estamos hablando. ¿Tú crees que se termina o no la Organización de Estados Americanos, o cuál será su futuro para cerrar el bloque? Yo no creo que podemos hablar al día de hoy de que América Latina esté preparado para decir que la OEA va a disolverse. De hecho, el proceso de fortalecimiento que podía tener la CELAC en los últimos años, si se hubiese aprovechado y si hubiesen podido ver la necesidad de poder tener una estructura interna que permitiera eso, que permitiera estandarizar esas diferencias, esos aportes desde los distintos países, como te digo, cada subregión, cuáles son los aportes, cómo vamos a ver las problemáticas generales, pero las particulares en cuáles aportamos. Creo que lo perdimos en los últimos años y no es el momento para que hablemos que la CELAC sea el único encuentro del diálogo de América Latina sin Estados Unidos, sin Canadá, que tampoco lo mencionamos. No digo en términos absolutos que va a permanecer en el tiempo. Ahora lo que digo es que desaprovechamos como comunidad el haber creado la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños y no haber entendido que ese era el momento propicio para que, al igual como otros organismos regionales, decir América Latina está aquí. América Latina es una región donde ya varios de sus países son países de una renta media alta, una macroeconomía un poco más estable, sistemas políticos la mayoría republicanos, es decir, no supimos ver el valor en el cual nos encontrábamos para poder estructurar nuestras relaciones internas y quizás al día de hoy, 2021, poder decir América Latina puede seguir construyendo a nivel de comunidad internacional hacia afuera una agenda común. Entonces no te podría decir que ahora mismo estamos preparados como comunidad regional para decir la OEA puede ser ahora mismo disuelta o aplazada. Gracias, Triana, por esta participación en Esfera Global. Muchísimas gracias, Mayori, por la oportunidad. Ojalá sea de provecho para todos. Así será. Continuamos.
La Organización de Estados Americanos surge con unos determinados principios contenidos en la Carta Constitutiva y que hacen de ella un actor internacional capaz de aportar a la gestión de crisis en este hemisferio. O eso debería ser, para ubicarnos en el contexto más crítico que predomina sobre ella. ¿Qué es lo que debe estar haciendo la Organización de Estados Americanos hoy? ¿Cuál tendría que haber sido su práctica en el tiempo? Pues debería estar afianzando la paz y la seguridad del continente, promoviendo y consolidando la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, previniendo las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros, organizando también la acción solidaria de estos en caso de agresión, procurando la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre los Estados miembros, promoviendo por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural, erradicando, por ejemplo, la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio y alcanzando o ayudando a alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Pero la Carta Constitutiva no alcanzaría para lograr sentar las bases de una adecuada gobernabilidad y sustentabilidad política en América, por lo que surgieron otros documentos en formas de tratados y resoluciones como el Protocolo de Washington de 1992, que entró en vigencia en 1997, hasta llegar a la Carta Democrática Interamericana, adoptada en la sesión de la Organización de Estados Americanos del 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú. Estos instrumentos tienen una importancia fundamental, pues desde 1992 se contempla la posibilidad de suspender o excluir de las actividades de la organización a un gobierno de un Estado miembro que no surja de un proceso democrático o que se haya constituido a través del uso de la fuerza. Y es con la Carta Democrática que los Estados miembros establecen la democracia como un derecho esencial para el desarrollo político, social y económico de los pueblos de América, que asimismo permite entregar mecanismos de acción al secretario general o al Consejo Permanente en pos de proteger y mantener la democracia en aquellos países en que se vea amenazada o alterada. Sin ello, sería complicada la presencia de la organización en la agenda política regional y los grandes conflictos que arrastra consigo la gobernabilidad democrática, como lo era en el contexto de la Guerra Fría, en el que surge, en medio de la lucha anticomunista de la época, los límites de actuación del principio de no intervención, con la presencia de los regímenes dictatoriales de la década de los 80 y el unilateralismo de los Estados Unidos. Así es como desde 1962 se han desplegado más de 240 misiones de observación electoral en 27 países del hemisferio para prestar apoyo técnico a los Estados miembros que lo soliciten, así como mejorar su capacidad institucional en la prevención y resolución de conflictos sociales como electorales. En cada oportunidad de intervención que trajo el siglo XXI, la Organización de Estados Americanos ha evidenciado su nivel de logros y de limitaciones en la gestión de conflictos, la promoción y restauración de la democracia alterada. Veremos algunos casos que han marcado el curso del siglo XX y mayormente del siglo XXI. Por ejemplo, su intervención en Haití, desde el golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide, siguiendo el procedimiento establecido en la Carta que convocó al Consejo Permanente y a los cancilleres en 1993, pero sus esfuerzos e intentos fallidos por restablecer la democracia terminaron en un llamado a la intervención de la ONU, con cuya colaboración crearon la misión conjunta OEA-ONU en refuerzo de la OEA-DEMOC. Pero fue un largo periodo de negociaciones con el gobierno usurpador, diferencias en el seno de ambas organizaciones y hasta uso de la fuerza por parte de la ONU en base al capítulo 7 de la Carta Constitutiva, y solo en 1994 pudo retornar el depuesto presidente Aristide para iniciar la restauración, entre comillas, de la estabilidad institucional y democrática en Haití. No hay que abundar en si fue un éxito o un fracaso. En las elecciones generales de Bolivia, el 20 de octubre de 2019, cuyo proceso electoral se vio cuestionado por partidos de oposición y diversos sectores de la sociedad boliviana, quienes protestaron y acusaron al entonces presidente Evo Morales de haber cometido un fraude electoral. La Misión de Observación Electoral Interamericana en su informe final diagnosticó intento de manipulación del resultado de la elección, con la paralización intencional y deliberada, sin fundamentos técnicos del sistema de transmisión de resultados preliminares. Además,
el equipo auditor detectó manipulación a nivel de las actas y de los resultados, por lo que recomendó la repetición electoral, que no fue hasta el 2020, al año siguiente. Su participación en el proceso electoral municipal en la República Dominicana, en cuyo caso la organización había desplegado 3 misiones de observación electoral y realizado una auditoría que permitió identificar las causas que impidieron la correcta implementación del voto automatizado en las suspendidas elecciones en febrero de 2020. Recomendó extender su permanencia en el país de cara a las elecciones del 15 de marzo. En México se celebraron comicios el 6 de junio de 2021. La misión reconoció la extensión del principio de identidad de género en todos los órganos y poderes del Estado, así como la adopción de la legislación para combatir la violencia política en términos de género. Sin embargo, señaló una profunda preocupación por la extrema violencia que afecta a la política mexicana, incluyendo el asesinato de candidatos y candidatas, precandidatos y precandidatas, funcionarios públicos, equipos de campañas, así como de familiares de estas personas. Hoy México es uno de los principales críticos de la Organización de Estados Americanos. En el caso de Venezuela, la inestabilidad política, socioeconómica, la violación de los principios democráticos y los derechos humanos, que atrajo en principio su intervención por medio de un diálogo entre el gobierno, la oposición democrática y la sociedad. Sin embargo, su creciente nivel de actividad política frente a la crisis del Estado en Venezuela fue más marcado con la ratificación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se convirtió en un crítico feroz del gobierno de Nicolás Maduro y de sus constantes ataques a la democracia en Venezuela. En sus declaraciones ha llamado a los países de la región a tomar acciones concretas para defender la democracia, dado su convencimiento del rompimiento del sistema democrático en Venezuela. También dio un paso más en su intento de aplicar la Carta Democrática al señalar que solo las dictaduras sustraen a sus ciudadanos sus derechos, desconocen el legislativo y tienen presos políticos. A pesar de sus acciones, no ha conseguido hasta ahora utilizar efectivamente los instrumentos previstos en la normativa de la organización para estabilizar la democracia en Venezuela. Manolo Pichardo, en Esfera Global, secretario de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Muchas gracias, Marjorie, por permitirme estar aquí nuevamente contigo y tus Siempre es un placer. Televidentes. Vamos a hablar un poco de la funcionalidad de la Carta Democrática, sobre todo cuando se cuestiona el propósito, la eficacia e imparcialidad como un ente que previene y gestiona crisis en la región. Bueno, el problema de prevenir y gestionar crisis es un poco cuestionable, porque lo primero es que hay que entender cómo nace la OEA. ¿Cuál es el origen de la OEA? El origen de la OEA está en la doctrina Monroe, que se dio a conocer, la dio a conocer el presidente James Monroe en 1823. Y fue una idea de uno de los asesores, me parece que se llamaba John Adams, me parece. ¿Por qué esa doctrina? Porque resulta que a 50 años de crearse el Estado, ese Estado, había una amenaza, supuesta amenaza, de recolonización. O sea, se planteaba que los europeos volvieran a tomar sus antiguas colonias. Estados Unidos, que nació como una nación poderosa, había derrotado a Inglaterra. Entonces dice, no, esperen, América es para los americanos. El eslogan de la doctrina, ¿verdad? Monroe. Y eso fue una especie de eslogan, eso fue como una especie de letra muerta durante un tiempo, porque la amenaza nunca se dio de que los europeos volvieran a retomar sus antiguas colonias. Sin embargo, ahí subyacía una intención expansionista, vocación imperialista desde el momento en que nace los Estados Unidos. Y hegemónica. Y hegemónica. Y ya, bueno, América es para los americanos, de ahí el gentilicio americano solo para ellos, cuando todos somos americanos. Bien, resulta que esa doctrina empieza a ejecutarse en 1889, con la primera conferencia interamericana. Esa conferencia se convoca porque ya Estados Unidos empieza a definir su área de influencia. ¿Y qué se plantea en aquella conferencia? En aquella conferencia se plantea la creación de una zona, no de libre comercio, sino de unión aduanera, que es el primer paso en un proceso de integración comunitaria. Bueno, unión aduanera.
Se da la primera conferencia allí, 1889, y se va rotando en diferentes países con la intención de promover aquello, de que iniciara ese proceso de unión aduanera. No se logra. Y para darle forma jurídica, digo yo, en el 1910 se convoca la conferencia de nuevo y se le cambia el nombre. Y ahí nace la Unión Panamericana. Y ya de la Unión Panamericana sí nacen instituciones que hasta hoy existen, ¿verdad? Porque lo que se buscaba era todas aquellas propuestas de esa conferencia, diríamos en medio informal, se le diera forma. Eso siguió, esas reuniones se siguieron dando en todos los países de América Latina. Aquella fue en Argentina, ¿verdad? La de 1910. Y en el 1948, los Estados Unidos entienden que hay que dar un paso más allá, ¿verdad? Ya había para ellos la amenaza del comunismo. Y entonces, en medio de una situación convulsa, en Bogotá, 1948, estaba convocado allí la reunión de la Unión Panamericana, pero estaba convocada también una asamblea alternativa. Y la dirigía esa asamblea de juventudes alternativa, nada más y nada menos que Fidel Castro. Y era financiada por el presidente de entonces de Argentina, Perón. Perón financia aquello, pero nada se da, porque en el medio de todo aquello asesinan al líder más carismático y que iba a ganar las elecciones, según todo el mundo creía, que fue a Eliezer Gaitán, ¿verdad? En medio de esa situación se crea todo aquello, casi se toma el palacio en ese momento, después de la muerte de Gaitán. Pero ¿por qué asesinan a Gaitán? Porque Gaitán desafió a la nomenclatura del Partido Liberal, que iba a cumplir ya 100 años para ese momento. Les ganó a ellos, los desafió, pero Gaitán no respondía diríamos, a la corriente ideológica del resto. Era más progresista, era un líder popular. Aquellos eran líderes más cercanos a la oligarquía colombiana. Bueno, lo mataron. Luego, algunos agentes de la CIA revelarían que ellos participaron en esa operación, ¿verdad? Había que evitar que él ganara. Y en ese contexto de creación de la OEA, lo que se pretendía era precisamente, como dije, la lucha contra el comunismo. Con razón, ya adelantabas que no se podía entender si no íbamos a los orígenes. Todo en el contexto de la Guerra Fría estaba precedido por la lucha contra el comunismo. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Mira, Guerra Fría, intereses estadounidenses, financiamiento estadounidense, igual, preservar los intereses de los Estados Unidos. La Guerra Fría termina, Estados Unidos se convierte en el hegemón, ¿verdad? De un mundo bipolar, se pasa a un mundo unipolar. Estados Unidos impone sus reglas de juego a nivel global. Estados Unidos, incluso cuando triunfa Ronald Reagan frente a Mikhail Gorbachev, implementa las políticas del llamado consenso de Washington, las políticas neoliberales. Y yo siempre digo y me atrevo a decir que en el triunfo en la Guerra Fría estuvo la derrota o la decadencia de los Estados Unidos. Porque a partir de ese momento Estados Unidos empezó a actuar con arrogancia. Los países no tenían referentes diferentes, todo era los Estados Unidos. Las llamadas democracias populares se desintegraron y los referentes de izquierda, los referentes progresistas no existían. Entonces todo el mundo tenía obligatoriamente que caminar hacia donde le indicara el hegemón. Y esas políticas neoliberales que se empezaron a implementar, sobre todo con un experimento en Chile, ¿verdad? Los llamados Chicago Boys, ¿no? Lo recuerdan, de aquellas reformas económicas que se implementaron con Pinochet. Todo eso no solamente se experimentó en América Latina, sino en el resto del mundo. Pero con esas reformas estructurales que iniciaron en Estados Unidos y se expandieron por el mundo, llegó una cosa que fue un error de cálculo, yo planteo, y es que vino la deslocalización de las empresas. Con la deslocalización de las empresas, para maximizar las ganancias, las empresas se empezaron a mudar,
¿verdad? Entonces países emergentes como China, como la India, aprovecharon la llegada de esas empresas estadounidenses, ¿verdad?, para empezar a crecer económicamente y a convertirse en países industrializados. El error fue tan tal que, por ejemplo, Detroit se conocía como la capital del automóvil del mundo. Y Detroit se convirtió en un desierto, porque la Ford, bueno, todas las empresas emblemáticas de Estados Unidos se mudaron. Y se aprovechó Trump de eso luego en la campaña para beneficiarse. Bueno, Trump aprovechó eso diciendo, bueno, todo, pero no, antes trataron de enmendar el error. Yo creo que durante el gobierno de Bill Clinton intentó revertirse aquel error que se cometió con la deslocalización de las empresas, cuando su gobierno envió una comunicación a las 100 empresas más importantes del país diciéndole que tenían que retornar a Estados Unidos. Y muchas empresas no les respondieron al gobierno, otras empresas respondieron bastante enojadas, y la Ford, siempre menciono este caso porque es muy llamativo, hizo una carta de respuesta al gobierno estadounidense diciéndole que la Ford era una empresa estadounidense en los Estados Unidos, China en la China, India en la India y mexicana en México. Entonces, ¿qué te digo? O sea, los Estados Unidos logró acumular todo ese poder como hegemón, e incluso ya ni era necesario usar la OEA en un momento. Ya no era necesario porque ellos estaban solos y libres. ¿Cuándo necesitan retomar la OEA? Cuando empiezan a haber un cambio en la correlación de fuerza en América Latina con la llegada al poder de gobiernos progresistas. Con esta intervención vamos a la pausa y retornamos en breve. Continuamos. Quizás sea una de las figuras más polémicas del sistema interamericano Luis Leonardo Almagro Lemes, abogado, diplomático y político uruguayo, que desde el 26 de mayo de 2015 es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. También fue embajador de su país en China entre 2007 y 2010, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay durante el gobierno de José Mujica. En torno a su figura existen importantes observaciones. El 19 de marzo de 2020 fue ratificado en el puesto como secretario general hasta el 2025, ganando por una cómoda ventaja de 23 votos frente a 10 en contra de la diplomática ecuatoriana María Fernández Espinosa, quien durante la campaña criticó las políticas de Almagro por considerar que éstas solo dividieron la organización, una polaridad que se proponía erradicar. La candidatura de Almagro fue propuesta por Colombia e impulsada por Estados Unidos. Valga decir que ha sido ampliamente señalado por sus inclinadas posturas ante los intereses de los Estados Unidos, especialmente lo relacionado con Venezuela. Con este último, no han conseguido un cambio político en el Palacio de Miraflores, pero sí consiguió sentar a Gustavo Tarre en la OEA como embajador de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. En el marco de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la embajadora de México, Luz Helena Baños, señaló que la Carta Interamericana no autoriza a reconocer estados o gobiernos y que la credencial de Tarre no cumple con los requisitos necesarios para formar parte del organismo. Era muy evidente el empeño del secretario general por sancionar a Venezuela, como un grito a voces a petición de los Estados Unidos, por lo que durante unos 5 años aproximadamente solo propuso soluciones de fuerza, sanciones, aislamiento diplomático y amenazas de suspensión del organismo,
que únicamente cesaron con la disolución del Grupo de Lima. Desde entonces, los problemas no se han terminado en la Organización de Estados Americanos, acusada de parcialidad a favor de los Estados Unidos y de apartarse así de su función natural, que es fomentar el diálogo entre sus miembros en una resolución de conflictos neutral. La celebración de la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, realizada el 18 de septiembre de 2021 en la Ciudad de México, ha significado un duro golpe para la Organización de Estados Americanos porque se ha cuestionado y puesto en juicio de manera abierta su eficacia. Empezando por el presidente de Bolivia, Luis Arce, que durante su intervención acusó al organismo de actuar en contra de los principios de la democracia y sostuvo que su creciente injerencia en los asuntos de los estados no contribuye a la solución pacífica de las controversias. Expresó que la CELAC fue creada justamente porque es un órgano que representa a los países miembros, mientras que la OEA representa otros tipos de intereses alejados de los intereses de América Latina y Caribe. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha planteado incluso decirle adiós a la OEA en su sentido intervencionista, injerencista y hegemonista, proponiendo otra organización políticamente en acuerdo con Estados Unidos. Sin concitar apoyo entre los demás países miembros, con excepción de Venezuela, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha propuesto crear un organismo que sustituya a la Organización de Estados Americanos. Los expertos califican como muy poco probable su disolución. En El Salvador, Nayib Bukele pretende que su gobierno rompa el acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, que da vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. La decisión se debe al anuncio del secretario general, Luis Almagro, de tener como asesor a un exalcalde de San Salvador, Ernesto Muizán, procesado penalmente en ese país. El mandatario criticó a Almagro asegurando que ya no se puede confiar en la OEA, porque a su juicio está otorgando impunidad a un criminal en la agenda política de esa organización. Dijo que buscará otra organización para formar una nueva comisión, ya que detrás de estas instituciones internacionales hay toda una podredumbre y basura. Manolo Pichardo, secretario de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo en Esfera Global. Continuamos hablando sobre la OEA. Surge en el contexto de la Guerra Fría. ¿Cómo va evolucionando y se adapta a las necesidades democráticas de la región en el siglo XXI? Bueno, obviamente que a partir de 1979 empieza un proceso de democratización de América Latina, de lo que no se puede sustraer la OEA. Y no se puede sustraer tampoco los Estados Unidos. Jimmy Carter, incluso con Jimmy Carter empiezan esos procesos de democratización y empiezan por República Dominicana, por cierto, con el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, ese proceso de democratización, de alguna manera pudiéramos decir que auspiciado por un gobierno de los Estados Unidos, de Jimmy Carter, la OEA empieza a adaptarse a todo esto, porque a Estados Unidos le convenían ya gobiernos democráticos, le convenía estabilidad, porque le convenían que los negocios, ¿verdad?, prosperaran en la región, y no podían prosperar los negocios en medio de conflictos permanentes, dictaduras, luchas contra las dictaduras. Era mejor en democracia. Y bueno, y logrado el proceso de democratización, la OEA jugó un papel importante, diríamos que en lo relativo a la institucionalización de los procesos democráticos en la región, porque era de interés de los Estados Unidos que se institucionalizara los procesos democráticos en la región. Y a partir de entonces, bueno, pocos conflictos, muchas reformas estructurales en nuestra región en la que participó la OEA, porque Estados Unidos, insisto, necesitaba estabilidad. Bueno, pero ¿qué ocurre? En la medida en que se fortalece la democracia, muchas organizaciones que querían llegar al poder por la vía violenta, partido de izquierda y eso, entonces encuentran el mecanismo de la elección, el mecanismo electoral, y llegan por vía electoral al poder y empieza a revertirse o a cambiar la correlación de fuerza que favorecía a los Estados Unidos. Entonces ya ahí la OEA también empieza a cambiar. Ya la OEA empieza a enfrentar a esos gobiernos, enfrentar al gobierno de Lula, enfrentar al gobierno del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, a conspirar contra el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay,
En fin, todos esos movimientos que se dieron en los que participó directamente la OEA, en algunos casos no, porque estuvo Insulza y Insulza respondía en ese momento a los intereses y a la agenda latinoamericana. Pero en otros momentos, cuando estuvo Insulza, la OEA jugó un papel, diríamos, de enfrentamiento a esos procesos que se fueron dando de cambios en América Latina. Vamos a venir en el tiempo y en el último superciclo electoral latinoamericano. Digo superciclo porque pasó de todo. Sí. Y muchos países coincidieron en procesos electorales. ¿Cómo podríamos calificar la participación de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, en Venezuela, Bolivia, por comenzar con dos complejos? En Venezuela, luego del triunfo del presidente Hugo Chávez, ha habido mucha hostilidad con la OEA. Y la hubo con otros países, como dije. En el caso de Bolivia, la OEA provocó un golpe de Estado. La OEA provocó un golpe de Estado, algo que o sea, nadie podía comprender. Denunció un fraude cuando no lo hubo, porque había una tendencia en las elecciones de los votos que estaban cerca, estaban dando al ganador contrario a Evo, ¿no? Luego cuando empezaron a llegar los votos, se parece un poco a lo que ocurrió en Perú ahora, los votos lejanos, eso empezó a cambiar la tendencia y finalmente ganó Evo Morales. Pero la OEA creó muchas dudas, porque no tenía interés de que Evo Morales ganara las elecciones. ¿Y ese no es el papel de un árbitro? Claro que no. No, porque la OEA no es un árbitro. La OEA nace, como decíamos en el primer segmento, con un propósito. Y Juan Bosch la definió una vez, parafraseando a Fidel Castro. Decía que la OEA era como una especie de ministerio de colonia del Departamento de Estado. Juan Bosch lo decía, repitiendo algo que dijo una vez siempre Fidel lúcido. Castro. Y entonces, bueno, así operó. Estuvo en alianza y cercano con los gobiernos latinoamericanos en el momento que Estados Unidos tenía interés en la democratización de la región. Presencia de la OEA en México. ¿De México? Bueno, con López Obrador le es difícil mucho a la OEA. De hecho, López Obrador es el presidente pro tempore de la CELAC, que es un organismo que surgió de muchas gestiones que hizo el presidente Lula en su primer periodo de gobierno. Y nació sin sesgo ideológico, porque en el nacimiento en 2011 de CELAC participaron todos los gobiernos de América Latina, todos, de izquierda, de derecha, conservadores, y todos tenían un propósito, que América Latina definiera su propia agenda. ¿En la República Dominicana? ¿La participación de la OEA en la República Dominicana? Bueno, la OEA ha jugado papeles nefastos. La OEA en el 1965 avaló la intervención militar de los Estados Unidos, cuando aquí había una revuelta popular que pretendía devolver el poder a quien lo había ganado democráticamente, el profesor Juan Bosch, que ganó las elecciones en 1962 con un 60% de los votos, o sea, más que legítimo. Pero cuando la revolución parecía triunfar, cuando ya estaban derrotados los que se oponían al regreso de Bosch y a la constitucionalidad, entonces entran los Estados Unidos para impedir que volvamos a la constitución más democrática que ha habido en la República Dominicana junto a la de 2010. Una adversa suerte, sí. La del profesor Juan Bosch, no la de la constitución, ¿no? Sí. ¿Y qué cosas ha hecho bien la Organización de Estados Americanos? Mira, yo pienso que hubo un periodo, como decía hace un momentito, en el que Estados Unidos tenía interés en que se afianzara el proceso democrático en la región. Porque, como decía, en medio de tantos conflictos en la región, no era posible que las empresas pudieran operar de manera normal, incluso sus propias empresas que estaban en toda la región. Entonces ellos necesitaban tranquilidad, paz social, necesitaban paz política, ¿verdad?, para lograr el crecimiento económico de la región, porque además necesitaban consumidores. Tú no puedes tener una región donde no haya un mercado que pueda demandar de lo que tú produces, y necesitaban ese mercado de América Latina, y por eso apostaron al proceso de democratización, y la OEA sirvió para esa estrategia que jugó los Estados Unidos en ese momento. ¿Qué tanto le ha aportado el actual secretario general de la organización a la mala reputación, a la mala imagen de ese organismo? Pero Almagro no es Almagro.
O sea, no podemos personalizar. No, O sea, al secretario. Sí, por eso. No a la persona. Sí, al secretario, pero el secretario es Almagro. Y Almagro lo que hace es responder a los intereses de todo el mundo sabe quién y hace lo que ellos dicen. Él está esperando lo que define el Departamento de Estado para actuar. Entonces, en ese sentido, en los últimos años ha hecho mucho daño al proceso democrático de América Latina. Pusimos el ejemplo de Bolivia. Bukele lo desprecia todo el sistema Bueno, en este momento. Bukele es otro caso. Bukele es otro caso, Bukele es antisistema, Bukele Ahí se ha no puesto cree en nadie, en el Twitter y ahora él se dictador. autodefine como dictador y entonces está Lo haciendo puso en su cuenta de Twitter. Sí, está haciendo algunas cosas que ya Extrañas. empiezan a ser cuestionadas. Quería una reforma, quería que le aprobaran un presupuesto y tomó el Congreso con los militares y se sentó donde iba el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, él es otro caso, ¿verdad? Sí. ¿Se contempla algún mecanismo para disolver una organización internacional o multilateral como la OEA, como la ONU, por ejemplo? Porque Bueno, los estados nacen, no sabemos que mueran, pero... Bueno, es la voluntad política lo que define si muere o no una organización. Ahora mismo hay un proceso de reflexión y debate en América Latina sobre la existencia de la OEA. De hecho, en la cumbre que se convocó ahora en México, de la CELAC, el presidente pro tempore, que es el presidente mexicano, ha dicho que un punto de discusión es si seguimos en la OEA, si la OEA debe seguir existiendo o si quien debe sustituir a la OEA es la CELAC. Porque ¿qué propone la CELAC? Contrario a lo que planteaba la OEA, porque la OEA lo que apuesta es el panamericanismo bajo el liderazgo y la influencia de Estados Unidos. La CELAC lo que plantea es el latinoamericanismo, plantea un proceso de integración, ¿no? Que vaya desde la unión aduanera, mercado común, hasta el modelo, como decía el propio presidente de México y presidente pro tempore CELAC, al modelo europeo. Muchas gracias, Manolo, por responder a todas nuestras inquietudes de manera magistral. Gracias a ti por invitarme. Continuamos. Entre Estados Unidos y Canadá aportan cerca del 86.68% del dinero con que opera la Organización de Estados Americanos. Esto es más de 99 millones de dólares. Contrastando la sugerencia del presidente mexicano de eliminar la organización americana, según Javier Leiva Ortiz, miembro de Latin American Studies Association, esta solo desaparecería si Estados Unidos retira sus aportes. En 2020, la organización recibió más de 114 millones de dólares para financiar gastos vinculados a la democracia y gobernabilidad, derechos humanos, seguridad multidimensional, desarrollo integral, administración, así como la operación de la dirección ejecutiva y el apoyo a los Estados miembros. Según la revista Forbes México, Canadá entregó más de 15 millones de dólares, México 6 millones, El Salvador 2 millones, República Dominicana y Chile 1.4 millones, Colombia otorgó 974 mil dólares, Perú 639 mil millones de dólares y Haití más de 418 mil dólares. Es una idea de su valor en dólares. La pregunta que uno se debe hacer es, ¿sigue siendo relevante la Organización de Estados Americanos? Ha venido en un constante deterioro, siendo objeto de duras críticas en los últimos años por países como Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, quienes han intentado dar mayor protagonismo a organismos subregionales sin la representación de Estados Unidos, como son la CELAC o UNASUR.
porque su formación ideológica los hace considerar a la organización como una herramienta del imperialismo que no representa ni sus intereses ni los de la agenda de los Estados miembros. Pero tampoco hay algún esfuerzo institucional mínimo por disimularlo. Más allá del fracaso como foro político, hemos de recordar que el sistema interamericano tiene una función fundamental que descansa en los dos órganos garantistas de los derechos humanos de las Américas, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hoy en día siguen siendo claves para salvaguardar a comunidades tradicionalmente marginadas, como son las poblaciones indígenas, los afrodescendientes, los migrantes o la comunidad LGBTI. Es cierto que, habiendo sido creada en la coyuntura de la posguerra, la Organización de Estados Americanos parecería tener poca eficacia, si es que se le compara con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o con la propia Organización de las Naciones Unidas. Como también, en el nuevo orden mundial parecería que ha perdido su rumbo, al menos en su rol político y garantista de la democracia. Nunca antes su imagen había lucido tan empañada, aunque no podemos pedir peras al olmo, porque tampoco es que haya sido la más relevante en su papel frente a la comunidad de estados, pero ha llenado un espacio cuya permanencia está llamada a conquistar a partir de una reforma organizacional e institucional de acuerdo al perfil multilateral, imparcial, moderno, garantista y representativo de los intereses hemisféricos. Además de que necesita demostrar eficacia en sus intervenciones para recobrar por fin la confianza de los estados que la integran y del resto del mundo. Ahora, en esta coyuntura, lo factible es contemplar el exterminio de la Organización de Estados Americanos, o más bien su transformación en la institución que todos quieren y que los estados americanos necesitan. Agotar tiempo, recursos y esfuerzos en cumbres estériles debería mejor bien emplearse para conseguir un liderazgo político y económico en la región, capaz de organizar a los estados miembros en pro de la transformación de la institución que los aglutina, desde el espíritu de sus objetivos y principios fundamentales, hasta la sociedad para la cual hoy debe ser útil, que definitivamente es una muy distinta a la de la posguerra fría, a la sociedad del pasado siglo. Incluso es distinta a la sociedad prepandemia del 2019. El criterio es simple: transformarse para responder a las necesidades y desafíos de la sociedad del conocimiento, de la sociedad del desarrollo tecnológico, la pluridemocracia y la nueva ciberpolítica, o desaparecer por hegemonista, anticuada e inútil.